Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto, soy músico, pianista, compositor, papá de Lola, esposo y además el nieto recuperado 114 por las abuelas de Plaza de Mayo. Y además, como si hiciera falta una además, el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando digo quién soy, digo mi nombre y lo segundo que suelo decir es como ahora, músico. No sé si es por el orden de importancia, seguramente no. Ahora seguramente lo más importante que soy es el papá de Lola. Pero las circunstancias que me convocan a esto que estoy haciendo ahora tienen que ver con esto, con contarles un poco de qué ha significado para mí, sobre todo en algunos momentos muy difíciles, luego de enterarme de ser hijo de desaparecidos y el nieto de Estela de Carlotto y todo lo que esa noticia trajo alrededor, qué significó para mí la profesión, que fue mucho más que una profesión. Para mí no solamente la música fue desde siempre un hobby, luego se transformó en una pasión, luego esa pasión se transformó en un trabajo y ese trabajo se transformó también en una manera de ver la vida. Yo muchas veces suelo hacer con algunos amigos la comparación que hacen tantos otros de ver un partido de fútbol y pensar que es una orquesta. Eso resume un poco también la vida, la manera que yo tengo de ver las cosas a través de la profesión mía. Profesiones como la nuestra generalmente tienen ese poder, no solamente nos dan placer y nos dan de comer en este caso, sino que además también nos permiten ver la vida desde un punto de vista particular. En el 2014, cuando recibo la llamada luego de hacerme un examen de ADN en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, en la CONADI, mi vida se revolucionó de una manera muy compleja. Lo que para muchos fue una alegría, para mí fue también un golpe muy fuerte enterarme que, bueno, primero en ese año, unos meses antes, enterarme que era adoptado, luego que mis padres habían sido desaparecidos por el terrorismo de Estado, que había dos familias que me habían estado buscando, que mi abuela Estela me había estado buscando por el mundo, y eso generó un montón de cosas, ¿no? Y además transformarme muy a mi pesar en una persona pública. Verdaderamente fue muy difícil todo eso porque además sucedió muy rápido, sin la posibilidad de que yo me pudiera acomodar demasiado. Además, generó una crisis en el sentido de que se esperaban muchas cosas de esa persona que se había buscado durante tanto tiempo. Eso fue también bastante complejo y si bien esta noticia yo ya la recibí teniendo 36 años de edad y siendo una persona ya madura y con cierta lógica de identidad bastante consolidada, no dejó de ser un sacudón muy grande que me tuvo en jaque durante muchas cosas, durante mucho tiempo, y que durante mucho tiempo también pensé si lo que estaba haciendo estaba bien, si era lo que tenía que hacer y demás. Y en ese vendaval que fue mi vida durante varios años, ¿no? Después del 5 de agosto de 2014, que fue cuando recibí la llamada para que me dijeran que yo era hijo biológico de Laura Estela Carlotto y Oscar Gualmir Montoya, ambos desaparecidos. Luego de eso lo que vino fue, como decía, bastante difícil, y una de las cosas que más me ayudó para poder mantenerme en pie, para poder seguir caminando, para poder seguir haciendo cosas y además para poder entenderme a mí como persona, como sujeto, fue mi profesión. Una de las cosas que más recuerdo fue luego de los primeros días, que fueron muy movidos, con mucha prensa, con muchísima, con un movimiento interno muy importante, luego de haber, no sé, conocido a mis abuelas, mis tíos, mis primos. Fue sentarme al piano y tener miedo de levantar las manos para ver si todavía sabía tocar, y empezar a escribir música y empezar a componer y empezar a pensar de nuevo en eso. En esos días saciados que fueron muy difíciles, en los cuales recibí amenazas de muerte, recibí presiones y muchas alegrías también, pero de todo era mucho, y era mucho más de lo que yo estaba acostumbrado a recibir. Era como una sobredosis de todo. Encerrarme, y creo que ese fue el término que pude encontrar en ese momento, el término y la forma, encerrarme en mi profesión me sirvió un poco de refugio. Durante un tiempo fue así, encerrado en mi casa, sin querer salir y solamente
respondiendo los llamados a quienes me pedían que vaya a tocar a algún lugar. Y detrás de esa profesión, detrás de la música, me pude como cicatrizar de todo eso que me había pasado. Así que ya la música dejó de ser solamente una mirada, una profesión, un hobby, un amor, una pasión, y pasó a ser un refugio. Luego tuve que destruir ese refugio porque se estaba transformando también en una prisión. Ya estaba muy encerrado y tuve que volver a salir afuera y volver a retomar cuestiones de las líneas cotidianas que uno tiene en su vida para poder desarrollarse de la mejor manera y para poder interactuar con los demás y bueno, la cotidiana de la vida cotidiana de todos. Pero no puedo dejar de reconocer el valor gigante que ha tenido, no solo el afecto, el amor en mi vida que me ha acompañado por suerte a lo largo de muchísimos años, por no decir de todos, sino además esta posibilidad que me dio la vida de contar con una herramienta que no solamente me ha dado de comer, sino que además me ha dado la posibilidad de mantenerme en pie, sabiendo que soy. Y a veces pienso que soy mucho más músico que otras cosas.